Muy bien. Pues espero que también estéis preparados para escuchar ya lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, porque si algo estoy seguro es que el Señor va a hablarnos en esta mañana. ¿Amén? Pues si os parece, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y el que nos guíe en este tiempo, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias que tú nos has traído a todos nosotros hoy aquí, Señor, para escucharte, Señor, porque estamos sedientos de ti, estamos hambrientos de tu palabra. Y por eso te pedimos ahora, Señor, que seas tú el que nos hable a nosotros directamente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe a mí para expresar todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros y que también, Señor, tú seas el que nos dé el entendimiento necesario a todos nosotros, Señor. Que yo no ponga ni una palabra de mi propia cosecha, sino que todo lo que hablemos hoy aquí sea proveniente de ti. Y te damos gracias, Señor, por esta mañana de celebración, que hemos podido alabarte, que hemos podido exaltarte, Señor, y darte gracias por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor, por todos los grandes milagros, Señor, y también por las pequeñas cosas que tú nos das en el día a día. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos una vez más gracias por todo, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Pues si queréis, podéis abrir conmigo Juan capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Juan 5. ¿Tenemos? Os dejo un poco más. Unos segundillos para que lo busquéis. Juan 5, 1. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Pues dice así. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. De cuando en cuando, un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque, después de cada agitación del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en esa condición, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda?, le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. ¿Amén? Hasta aquí. ¿Os suena la historia? Sí, ¿verdad? Los que llevamos un tiempo en la iglesia, pues es una historia que muchos pues recordamos porque la hemos estudiado o seguramente la hayamos leído. Pero bueno, quizá alguien aquí todavía no la conocía y hoy vamos a profundizar un poquito más en ello, ¿sí? Para comenzar vamos a empezar por el final. Vamos a hacerlo al revés, ¿sí? Y este milagro, ¿vale?, marcó un punto decisivo en el ministerio de Jesús. No porque fuera un milagro más complicado o que fuera una sanidad especial, sino porque si nos fijamos bien y lo leemos con detenimiento, veremos que esto provocó que empezaran a perseguir a Jesús, ¿sí? Este fue el milagro que causó que los enemigos de Jesús, impulsados por el odio, comenzaran a seguirle la pista de forma incesante hasta que al final le llevaron a la cruz, ¿sí? Y acabamos de ver en los versículos 16 y 18 la clave
del por qué empezaron a perseguirlo. Hay dos razones. A ver quién sabe. ¿Qué dos cosas hay ahí que hace que le empiecen a perseguir? El sábado. ¿La otra? Bueno, la primera, hacía cosas en sábado, ¿verdad? El día de reposo, el día que no se podía hacer nada, ¿sí? Según la ley de los judíos. Pero Jesús, en Marcos 2:27, nos dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, ¿verdad? Dando mucha más importancia a las personas y el poder liberar a esas personas, aunque fuera en sábado, que a que ese sábado no pudiéramos o no pudieran hacer nada, ¿verdad? Entonces el milagro que Jesús hizo aquí realmente infundió un odio en los corazones de las personas que les perseguían hasta que le llevó al asesinato. Y la segunda cosa que hizo que esa persecución comenzara, leemos al final que dice que se hizo igual a Dios. Llamaba a Dios su propio Padre, cosa que para los judíos eso era una barbaridad. Porque al decir eso, él se hacía igual a Dios y hacía las mismas cosas que Dios hacía. Y lo que me llama la atención, que los fariseos, a pesar de ver todas esas cosas, estaban tan cegados en la ley que solo pensaban en terminar con Jesús y no en lo que estaban viendo con sus propios ojos. Y es muy fuerte esto, porque a pesar de ver todas esas maravillas, a pesar de ver gente transformada, gente como este paralítico, que se había puesto a caminar después de 38 años en la misma posición. O sea, por narices, mucha gente tendría que conocerle, ¿verdad? Pero estaban tan ciegos en la ley que no se dieron cuenta que todo eso solo lo podía hacer Jesús, solo lo podía hacer el Mesías. Imaginaros que lo veis hoy todo esto, que vierais todos estos prodigios y aún así digan, no, esto no es, lo negáramos. Es que a mí me explota la cabeza que siempre dice Ceci, es como, no puedo creerme que se pudieran comportar así. Pero ¿qué sucede? Que salvando las distancias y salvándolas mucho, a veces nos pasa algo parecido a nosotros. Estamos tan cegados en algo, puede ser nuestro trabajo, una enfermedad, nuestro propio ego, nuestra avaricia, y no vemos cómo Dios está abriendo puertas, no vemos cómo Dios nos da oportunidades, no vemos cómo Dios va produciendo milagros en nuestro día a día. Por eso debemos estar siempre expectantes y atentos a ver al mover de Dios en nuestra vida y estar agradecidos por ello, porque esos pequeños milagros que le llamo yo muchas veces nos pasan desapercibidos o lo asignamos a otra cosa y tenemos que poner en valor lo que Dios hace hoy, esos pequeños detalles, ¿sí? Pero bueno, este era un pequeño paréntesis para situarnos en este pasaje, pero si volvemos al principio del texto, ¿vale? Vemos, en primer lugar, que había una multitud de personas enfermas, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el mover de las aguas porque tenían la creencia o la superstición de que un ángel las movía y que el primero que se metía era sanado. Y entre todas estas, vemos que el texto se centra en un hombre que llevaba 38 años inválido, ¿vale? Eso lo tenemos claro. No sabemos cuánto tiempo estaba ahí, al lado de las aguas, pero sí que sabemos que llevaba 38 años inválido. Yo me imagino que llevaría pues cierto tiempo. Y a mí me encanta personalmente lo que sucede en el versículo 6, que os lo voy a volver a leer. Dice, cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en esa condición, le preguntó, ¿quieres quedar sano? A mí me encanta personalmente siempre fijarme en las conversaciones que Jesús tiene con la gente, con las personas, que su vida va a ser transformada minutos después. Suelen ser conversaciones cortitas, por lo general, pero suelen ser muy profundas y con mucho sentido. Le hace esta pregunta, ¿quieres quedar sano? Si lo pensamos, puede parecer obvia la respuesta, ¿no? ¿Quién no querría quedar sano en esa misma situación? Estando en esas condiciones, ¿hay alguien aquí que preferiría no quedar sano? No, ¿verdad? Todos querríamos quedar sanos. Pero lo que me gusta de Jesús, lo que me gusta de Dios, es que siempre nos deja a nosotros que tomemos la iniciativa, que mostremos nuestra fe, que mostremos si realmente creemos en Él, si creemos en que Él puede cambiar una situación o hacer un milagro en nuestra vida. Lo que se dice
muchas veces es como poner la pelota en el tejado del otro, que sea el otro el que dé el primer paso. Y esta pregunta es importante también por otra razón, porque muestra el corazón de Dios, ¿sí? Él está dispuesto a sanar, Él quiere lo bueno para ti, Él muestra su bondad en esta historia. En este caso vemos que Él quiere sanar y le pregunta eso a la persona. Muchas veces depende de nosotros dar el paso, igual que hizo este hombre, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de sanidad, ¿vale? Pero esa misma pregunta de si quieres ser sano, ¿vale? Muchas veces nos la hace también a nosotros Jesús. Cuando decimos y tomamos la decisión, que yo sé que muchos aquí la hemos tomado, de decir, quiero cambiar esto en mi vida, quiero cada día estar más cerca de Dios, quiero comprometerme más en su llamado, o quizá, otra cosa que ver, con alguna adicción, que le decimos al Señor que no queremos tener esa adicción más, que nos la quite, o un sentimiento que puede que tengamos nosotros y que nos trae culpa a nuestra vida y que le decimos al Señor que nos lo quite, o un sentimiento de condenación por algo que ha sucedido en nuestra vida. Y el Señor nos dice lo mismo que le dice al paralítico, ¿quieres dejar eso atrás? La respuesta es sencilla, ven y sígueme. El problema es que a veces el ven y sígueme nos termina de convencer. Bien, porque quizás no somos capaces de dejar atrás ese sentimiento o la causa que nos está produciendo ese mal, o quizá porque no estamos seguros de lo que vendrá en el futuro y por ese miedo no nos atrevemos a dar el paso. O quizá también porque a veces nos gusta que la atención de las personas esté en nosotros y si dejamos de tener ese problema ya no va a haber tanta gente preocupada en nosotros. Pero la mayoría de las situaciones sucede porque no lo estamos haciendo 100% convencidos, no lo estamos haciendo de corazón. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imaginaros por un momento una persona que tiene un problema con los juegos de azar, ¿sí? Una persona que gasta y dilapida mucho dinero en casinos, en apuestas por internet, etcétera, etcétera. Y pide a Dios que le quite esa adicción de los casinos y de las apuestas, etc. Y el Señor pues está ahí escuchando. Pero ¿qué sucede? Que esa misma persona luego dice, bueno, los casinos, Señor, quítamelo, quítame todo el tema de las apuestas, pero si he hecho una partidita con los amigos, por apostar 20 euritos, pues no pasa nada. Estamos entre amigos, apostamos 20 euros, van a ser un bote de 100 o 200 euros. Por eso no pasa nada. Y Jesús nos pregunta en esos momentos, ¿realmente quieres dejar el juego? Porque eso también es juego, ¿vale? Esto es un ejemplo con el juego, pero podemos extrapolarlo a cualquier otra situación. Porque o lo dejamos al 100% o no lo dejamos. O le seguimos a Jesús al 100% o no lo hacemos. O nuestra vida es transformada al 100% o simplemente lo que estamos haciendo es añadir un poco de religiosidad a nuestra vida. Y seguir a Jesús no es fácil muchas veces, nunca lo ha sido. Si leemos en la Biblia la historia del joven rico, mirad qué sucede. O cuando, por ejemplo, muchos también quieren seguirle y ponen excusas. ¿Qué dice Jesús? El que me sigue no tendrá dónde recostar la cabeza. Y otros le dicen, primero déjame que me despida de mi familia, primero déjame que entierre a mi padre. Pero tenemos que tener claro que si realmente queremos seguir a Jesús, la recompensa que vamos a obtener va a ser mucho mejor. Y con que pueda parecer difícil, tenemos una ayuda, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo con nosotros, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres dejar eso que tanto te preocupa atrás? Piensa en un momento qué te está pidiendo el Señor y entrégaselo a Él. Pongámonos a caminar todos juntos siguiendo los pasos que Dios ha marcado. Pero tenemos que hacernos esta autoevaluación. ¿Qué cosas hay en mi vida que me está costando dejar atrás? Y pedirle al Señor que nos ayude y, aunque parezca obvio, ponernos en ello, ¿sí? Luego fijaros la respuesta que le da este hombre a Jesús, ¿vale?
Le dice en el versículo 7, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién se acuerda? ¿Quieres ser sano? ¿Y cuál es la respuesta? ¿No dice sí? ¿No? A mí me llama la atención. Estando en esa situación, podemos decir, tan mala, que te digan eso, y yo lo primero que respondería, sí, quiero, claro, o no. Y él pone una excusa. No es capaz ni de responder sí quiero, debido a su situación, a todo el tiempo que llevaba en esa situación de paralítico, a todo el tiempo que llevaba en el estanque, viendo todas las veces que se había movido el agua y nunca había sido el primero, no lo había conseguido. Su respuesta, en otras palabras, es, para mí es imposible. ¿Sí? Había perdido toda esperanza. Estaba sin ninguna esperanza de que su situación pudiera cambiar de ninguna de las maneras. Lo que él no sabía es quién tenía delante, ¿verdad? No sabía que si una de las palabras que mejor puede escribir a Jesús es la palabra esperanza, ¿verdad? En nuestra web, si alguna vez habéis entrado, podréis ver que aparecen 3 palabras por encima de todas que pone fe, esperanza y amor. ¿Sí? Esto está basado en 1 Corintios 13:13. Y me gusta que cuando estaba en Australia, cuando estábamos estudiando allí, la iglesia de allí tenía puesto un cartel gigante que se veía desde todas partes. Bueno, no desde todas partes, ¿no? Pero se veía desde bien lejos y que ponía Jesús, esperanza para la humanidad. ¿Sí? Porque Jesús es esperanza para la humanidad. Jesús es esperanza para cualquier situación, para matrimonios rotos, para sanidades, para provisión, reconciliaciones, para milagros. ¿Sí? Nuestra esperanza está en Él. Por encima de todo ello, como dice una canción que no la habéis cantado, digo, a ver si la cantan, pero no, que dice, mi esperanza está en Jesús. ¿Sí? ¿La sabéis? ¿Cómo es? A ver. En su justicia. Prefiero que la cantéis vosotros a que la cante yo, por eso os estaba dando pie. ¿Verdad? En su justicia y en la cruz, ¿verdad? En el precio que Jesús pagó por todos nosotros para salvarnos de una muerte eterna y darnos una vida nueva. ¿Amén? Y sucedió el milagro. En el versículo 8 dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Vimos una vida transformada, una vida cambiada, una vida de testimonio, porque este hombre, con lo que había vivido, estoy seguro que no se quedaba quieto, no se pondría a esconderse. Este hombre, estoy seguro que iría por todas las calles proclamando lo que le había sucedido. A todos los que le conocían de cuál era su situación, diría, mira cómo estoy ahora, mira mis pies. Puedo saltar, puedo bailar, puedo correr, lo podéis imaginar, yo es lo primero que haría, ¿no? Una vida transformada, ¿sí? Pero si vemos el resto de milagros que suceden cuando leemos las Escrituras o leyendo, cuando leemos hasta aquí parece como que falta algo, ¿no? ¿No os parece? A mí me parecía que faltaba algo, pero lo vemos un poquito más adelante, que es curioso este milagro, porque normalmente va todo junto y aquí vemos que hace como una pausa y luego sigue. Vemos que en el versículo 14 dice, después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¿Sí? Jesús la mayoría de las veces, por no decir todas, una vez que se encontraba con alguien, su vida era transformada, ¿qué sucedía? Que les decía, ve y no peques más, ¿sí? No vuelvas a tu vida anterior, no vuelvas a hacer lo mismo. Eres una nueva persona, ¿verdad? Es lo mismo que sucedió en nosotros el día que le conocimos, ¿sí? En 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Y en esta mañana, antes de terminar, me gustaría que reflexionáramos de manera individual qué cosas no hemos entregado 100% a Jesús. Puede que sea, como he dicho antes, una adicción, un trauma, unos miedos, quizá algunos problemas de salud, sentimientos de odio o resquemor.
Quizá nunca hemos buscado a Jesús realmente en nuestra vida y no nos hemos preguntado si realmente Él existe. Pero aquí hemos visto cómo Jesús mostró su amor por el paralítico y la respuesta que tuvo a su pregunta sobre si quería ser sano. Hoy nos pregunta lo mismo a nosotros. Si queremos entregar eso que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida, cada uno tendrá cosas diferentes. Si queremos entregárselo a Él, aunque parezca obvia la pregunta, debemos de autoanalizar, hacer un autoanálisis de estas cosas que tenemos en nuestra vida. Y para descubrirlo y para realmente ponernos manos a trabajar, ponernos manos a la obra, pedirle al Señor que sea Él el que trabaje en nosotros, ¿sí? Hay 4 cositas que podéis apuntar si queréis, os van a ser de mucha ayuda, ¿vale? Es súper corto, ¿sí? La primera dice, ora y pon atención en lo que te dice el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque orar siempre decimos que es súper importante, ¿verdad? Comunicarnos con Dios. Si decimos que somos hijos de Dios y decimos que creemos en Él, lo más básico y esencial es que conozcamos a Dios, ¿sí? Orando, hablando con Él es que como le conocemos. Hablando y quedando, tomando café con las personas es como conocemos a las personas, ¿sí? Y poner atención a lo que te dice el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros pensamos una cosa, pero realmente estamos equivocados en lo que nosotros pensamos. Quizá yo puedo decir, pongamos un ejemplo, que no soy nada orgulloso. Yo orgulloso soy la persona más humilde del mundo. Y en cambio, el Espíritu Santo es el que nos revela. Tienes que trabajar eso. Tienes que ser más humilde. Por eso es importante que pasemos tiempo con el Espíritu Santo y que sea Él el que nos hable, ¿sí? La segunda cosa, escucha lo que te dicen las personas que te quieren. Parece también obvio, ¿verdad? Pero es muy importante que tengamos en cuenta quién es la persona que nos aconseja, quién es la persona que nos está hablando. ¿Por qué? Porque a veces personas de nuestro alrededor simplemente te dan un consejo a la ligera, que se dice aquí. Como no es su vida, pues tampoco les importan las consecuencias que pueda tener. Pero hay que tener en cuenta las consecuencias que siempre pueden acarrear en nuestras vidas las decisiones que tomamos. Por eso es importante que tomemos y que escuchemos a personas que son cercanas, que sabemos que realmente quieren lo mejor para nosotros, que sabemos que son personas que tienen en cuenta lo que dice la Biblia, ¿sí? Que no se están guiando por los valores del mundo, sino que se guían por los valores que nos enseña Dios. Tercera cosa, busca ayuda en un amigo o en algún líder de la iglesia, ¿sí? La iglesia siempre tiene las puertas abiertas. Confiar y poder escuchar a personas que tienen, antes de tomar una decisión presente, lo que nos dice Dios, siempre va a ser bueno. Aquí en la iglesia tenemos también a disposición de todos, como sabéis, el equipo pastoral, que podemos tener reuniones de consejería para cualquier situación que podáis estar atravesando, ¿sí? Veamos siempre qué es lo que nos dice Dios, qué nos dice también la experiencia de las personas que llevan una vida dedicada al Señor. Y punto número 4, un punto que también siempre insistimos mucho, busca llenarte del Espíritu Santo cada día, ¿sí? Va un poco ligada con la primera de ora, ¿sí? Pero ya no solo orar, sino busca llenarte de su presencia. Orar, ayunar, pasar tiempo en alabanza, en adoración, pedirle a Dios que te llene, que sea Él el que derrame su Espíritu Santo sobre tu vida, porque esto va a marcar una gran diferencia en todo lo que hagamos. Ahora estamos preparando unos cuantos personas que dentro de poco van a ser líderes de células, van a tener unas células, unos grupos de vida en sus casas, y donde más énfasis estamos haciendo es precisamente en esto, en buscar cada día al Espíritu Santo, que sea Él el que nos llene. Porque si hacemos esto, el resto de cosas sabemos que va a ir todo mucho más fluido, ¿sí? Pues estos son los 4 puntos que tenemos y espero que en esta mañana aprendamos de este ejemplo, cómo hay cosas que debemos de entregar al Señor, ¿sí? Vamos a hacer una oración.
Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu mensaje. Y queremos pedirte en esta mañana que esas cosas que puede que nos estén impidiendo tener una mejor relación contigo, Señor, que seas tú el que nos las quite, Señor. A ti te las entregamos, Padre, porque si algo queremos es servirte, si queremos que cada día tú estás más presente en nuestras vidas, queremos ser herramientas en tus manos, Señor. Así que todo aquello que nos está impidiendo ser utilizados por ti de la manera que tú quieres, Señor, te lo entregamos hoy. Y te pedimos que tú, Espíritu Santo, Señor, que nos llenes en primer lugar, que sea el que nos guíe en todo y que nos muestres también esas cosas que tenemos en nuestro corazón, esas cosas que no son del todo correctas, Señor, o que debemos corregir. Que nos ayudes tú, Señor, a identificarlas y a podértelas dar a ti, a podértelas entregar para que seas tú el que nos cambie, Señor, para que seas tú el que nos transforme, porque queremos tener una vida transformada y cambiada 100% por ti, Señor. No queremos añadir religiosidad a nuestra vida, queremos ser transformados por ti para cumplir el propósito que tú hace miles y miles de años diseñaste para cada uno de nosotros. Así que, Señor, en esta mañana lo ponemos ante ti. Te pedimos que tú nos sigas hablando durante la semana, que tú nos muestres esas cosas y que nos ayudes, Señor, a cambiarlas. Y lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Amén? Sí. Amén. Damos gracias a Dios por recordarnos que Él tiene cosas maravillosas para nosotros y a veces nos quedamos con algo que pensamos que bueno, no es tan malo, pero Él tiene algo mucho mejor para nosotros. No tenemos que entregar lo que tenemos primero para poder recibir eso que Él tiene, que es maravilloso. Los planes del Señor son mucho más allá de lo que nos podemos imaginar o pedir. Si nosotros pensamos que nuestros planes son buenos, espérate a ver los del Señor porque son mucho mejores.